salí con una palabra direccionada de parte de Dios y en esta mañana es lo que quiero compartir con vosotros porque es algo que el Señor me ha estado hablando muy intencionalmente en este tiempo, en este tiempo de estancia cuando mi tía ha estado en el hospital, y es algo que el Señor me ha venido recordando, que seguramente todos sabemos y seguramente todos tenemos en cuenta, pero que a veces pues el Señor pues, nos tiene que venir recordando, porque a veces quizás se nos olvida, ¿no? Y quiero hablaros de la importancia de saber escuchar bien la voz de Dios en estos tiempos en los cuales estamos. Y quiero empezar con una frase que en este tiempo y en este proceso el Señor me llevaba a reflexionar y me hacía entender. Y una de las veces cuando salía del hospital, después de haberme estado quedando una de las noches allí con mi tía, me acuerdo perfectamente y bajaba la cuesta del hospital y el Señor me dice, Montse, el saber escuchar mi voz te va a llevar a ver las maravillas que yo tengo. Y es cierto, y el saber escuchar la voz de Dios te lleva a ver las maravillas escondidas que Dios tiene. Y quiero llevarte a ver a primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 1, que nos habla al principio y nos dice que en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy comunes. Gracias a Dios, hoy en día en los tiempos en los que estamos no son así, ¿verdad? Tanto los mensajes y las visiones de parte de Dios, como decimos en Perú, son hartos, ¿sí? Son muchísimos en este tiempo y no escasea. Y dice que una noche Elí, que para entonces estaba ya casi ciego y estaba casi ya, y se había acostado, y el versículo 3 dice, y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y me encanta poder leer esto, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Dios todavía tenía un propósito con la vida de Samuel. Dios todavía tenía algo que hacer en su vida. La lámpara de Dios seguía encendida y sigue encendida hoy día también para cada uno de nosotros, y para que a través de nosotros podamos también alumbrar a otros. Dice que Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Y permanecer en su santuario en este tiempo, permanecer en su presencia en este tiempo va a hacer que podamos tener una buena comunicación con Dios. Va a hacer que podamos tener esa fluidez, va a hacer que podamos tener esa mayor cercanía, podamos tener ese oído presto para poder escuchar su voz en este tiempo. Y esto me hacía pensar, ¿no? y me hacía reflexionar en la pregunta de ¿dónde estoy permaneciendo en este tiempo? Y vemos cómo desde el versículo 4 hasta el versículo 10 Dios viene llamando a Samuel por 3 veces. Ana, su madre, le había dedicado a Samuel a una vida al servicio de Dios. Y Samuel lo sabía, Samuel sabía quién era Dios, pero algo le faltaba a Samuel. Dios todavía no se había revelado ante Samuel de la forma tan intencional como lo hizo y como lo vamos a ver ahora más adelante. Dice que en el versículo 10, cuando Dios lo llama por tercera vez, le dice, Samuel, Samuel. Samuel le contesta, habla, que tu siervo escucha. Y la palabra siervo creo que es el nivel más alto al cual podemos aspirar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Solamente permanecer en el santuario es que vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en estos tiempos que a veces escuchamos tantas voces y que a veces quizás nos desvían un poco del propósito de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció. Qué importante, porque yo puedo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y podemos escuchar la voz de Dios, pero hacer como si nada, como que no te escuché, pero obedecer la voz de Dios, cuán importante. Y Samuel se determinó y eso le llevó a ver las maravillas de Dios, no solamente para su vida, sino para todos los que estaban también a su alrededor. Y como todos sabemos, ¿verdad?, que Samuel fue el primer profeta. Samuel creció y fue
creció y Dios, dice la palabra, que fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y el versículo 20 dice: y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. No solamente cada uno de nosotros vamos a disfrutar de las maravillas escondidas que Dios tiene, sino que esto hará que otros también puedan llegar a verlas. Y en ese tiempo el Señor me hacía ver y me hablaba tan fuerte a mi corazón, me decía: no hay mayor maravilla, me decía: Monse, no hay mayor maravilla que la salvación en este tiempo de las personas. Para ello hemos sido comisionados cada uno de nosotros en ese tiempo para mostrar y dar a conocer la mayor maravilla que Dios tiene para este mundo, que es su salvación. Y quiero acabar en este tiempo con la misma frase que empecé en la mañana. El saber escuchar la voz de Dios te va a llevar a ver las maravillas que Dios tiene escondidas. Y esta noche pasada, mientras estaba tumbada en la cama, el Señor me hacía recordar que justamente esa mañana, cuando yo bajaba la cuestecita, que el Señor me hablaba justamente de esta frase. La noche de antes era la noche que mi tía se había reconciliado con el Señor. Esa misma noche el Señor se había reconciliado del Señor, y el Señor me recalcaba: no te olvides que la mayor maravilla que yo tengo, esas maravillas que yo tengo escondidas, es la salvación para este tiempo, para cada una de las personas, porque Dios está muy interesado. Dios ama este mundo, Dios ama a las personas, y a veces podemos llegar a pensar y decir: bueno, Señor, tú tienes grandes cosas para mí. Así es cierto, Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, pero que no se nos olvide en este tiempo, que no se nos pase, que no se nos pase saber realmente que la mayor maravilla en este tiempo es la salvación de una persona, es que la persona pueda, aún en el último momento, pueda llegar a conocer a Jesús, pueda entregar su corazón al Señor. Así que en este tiempo, como he dicho antes, que a veces hay tantas voces que se nos vienen alrededor, podamos escuchar bien la voz de Dios y podamos permanecer en el santuario, podamos permanecer en la presencia de Dios, que es lo que en este tiempo importa, que es lo que en este tiempo es lo que nos va a llevar a seguir hacia adelante, que es lo que nos va a llevar a determinarnos, y tenemos que determinarnos en este tiempo como hijo de Dios. Y nuestra boca no puede callar, nuestra boca no puede cerrar. Así que te animo en este tiempo a seguir permaneciendo, y a que a veces, como decía antes, podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero a veces hacemos oídos sordos. Mira, el viaje, como decía al principio, fue algo muy direccionado de parte de Dios, y el Señor me tuvo que hablar 3 veces. Cuando yo recibo la noticia, yo me subo arriba a mi habitación y me cojo la escoba y empiezo a barrer. Y empiezo a barrer llorando, y el Espíritu Santo me dice: para, que quiero hablarte. Y yo me hice oído sordo la segunda vez: para, que quiero hablarte. Ahora voy. La tercera vez: para, que quiero hablarte. Ahí ya dejé las cosas, me fui al baño, me senté en el váter y dije: vale, Señor, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Y el Señor ahí empieza a hablarme. A veces Dios tiene que hablarnos por tercera vez, como decía Samuel: para, y nos llama por nuestro nombre. Y a lo mejor y como le dijo a Samuel, le repito 2 veces: Samuel, Monse, ¿verdad? Que podamos estar prestos a la voz de Dios en este tiempo. Te animo a que podamos tener ese corazón, ¿sí? Ese corazón presto, ese oído presto en este tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga.